Buenas noches a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Silvina y al Centro de Graduados. Y bueno, evidentemente por el tiempo que disponemos y veo que la concurrencia es bastante nutrida, hay 360 participantes, vamos a tratar de hacer la exposición de enfatizar en los puntos más salientes de lo que es el régimen tributario de las sucesiones. Y después, bueno, como bien les adelantó Silvina, vamos a habilitar una ronda de consultas para ver si, bueno, si cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener, con muchísimo gusto la vamos a ir evacuando. Bueno, ya para no les, bueno, les agradezco mucho la concurrencia, les agradezco mucho el interés. Y bueno, vamos a hablar justamente de este tema que muchas veces los colegas que se dedican al derecho civil, este, básicamente cuando les llega el caso de una sucesión, muchas veces hay ciertas cuestiones que obviamente tienen en cuenta las vicisitudes que son propias de su expertise, pero muchas veces en la praxis profesional vemos que no se le da demasiado, ¿cómo se llama?, atención a las cuestiones tributarias. Y después, bueno, en el marco, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pueden aparecer algunas sorpresas, cuando del juzgado piden que esté ingresado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o cuando, por ejemplo, se termina una sucesión y después, por ejemplo, alguno de los derechohabientes lo llama al abogado y dice, che, pero mirá, la FIP me está reclamando que no se hizo tal o cual presentación. Bueno, evidentemente para justamente integrar esta disciplina de lo que es el derecho civil junto con el derecho tributario y poder cerrar justamente bien un proceso sucesorio, es muy importante atender justamente este tipo de cuestiones relacionadas con los impuestos que están relacionados con las sucesiones, que básicamente van a recaer en tres aspectos, en tres impuestos fundamentales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los impuestos que están involucrados o que de alguna manera tienen Eric, incidencia? ¿Sí? discúlpame un segundo, te interrumpo. Se está entrecortando un poco tu audio, no sé si es por un tema de tu ancho de banda. Les voy a pedir al resto, a quienes tienen la cámara encendida, que la apaguen, porque eso agiliza mucho, y también voy a deshabilitar el chat, a ver si con eso va mejor, y después lo volvemos a habilitar, ¿sí? Silvina, Sí. en ningún momento a mí me está diciendo que la conexión es inestable. No, pero hay varios que lo dijeron en el chat. Yo pensaba que era mi conexión la que, pues yo también te escuché cortado 2 o 3 veces. Vos Bueno, igual seguí, cualquier cosa yo te aviso. bueno, voy a ver Ahora voy a si... voy a apagar las cámaras. Por favor, quienes tengan la cámara encendida, les pido que la apaguen. Bueno, igual, Silvina, por favor, cualquier cosita me Yo te aviso. interrumpís y veo si lo puedo mejorar, cualquier cosa engancho el celular Dale. o directamente pongo un cable LAN de última, pero me interesa que se entienda. Bueno, retomando, vemos, por ejemplo, los impuestos involucrados. Básicamente tenemos dos impuestos que son del orden federal, que los recauda la FIP, y tenemos también un impuesto que es local, donde la única jurisdicción que por el momento, por lo pronto lo está recaudando, es la provincia de Buenos Aires. En el orden federal tenemos lo que es el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. Y en el orden local, como les adelanté, la única jurisdicción que hoy por hoy está recaudando, que tiene reglamentado, legislado y que está aplicando desde el año 2011 el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver. Bueno,
Vamos a, básicamente, metodológicamente, vamos a dividir esta exposición en tres grandes tópicos. El primero va a versar sobre la normativa relacionada con el impuesto a las ganancias. El segundo tópico o eje temático va a versar sobre el impuesto sobre los bienes personales. Y el plato fuerte de la noche va a ser el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. ¿Por qué digo el plato fuerte de la noche? Bueno, porque muchas veces es el más inesperado, es el más obviado de alguna manera, y como después vamos a ver en la escala alicuotaria, realmente es un plato bastante fuerte en sucesiones donde tenemos un acervo hereditario voluminoso, importante, realmente se puede hacer sumamente oneroso, ¿no? Bueno, entonces, abordando ya la cuestión del impuesto a las ganancias, lo primero que hay que señalar es que, bueno, desde el punto de vista civil, cuando una persona fallece, se inicia el proceso sucesorio. Esto lo sabemos, que la sucesión se defiere por ley, se inicie el juicio o no se inicie. De hecho, muchas veces lo que pasa es que cuando fallece una persona, no es que inmediatamente se inicia el proceso, sino que muchas veces se mantiene la situación de indivisión hereditaria y ni siquiera se inicia el juicio sucesorio y menos aún se llega al dictado de la declaratoria de herederos. Pero bueno, una vez que el proceso se inicia, como todos los colegas saben, cuando se inicia el juicio sucesorio, se inicia con la apertura, continúa con la declaratoria de herederos y todo este proceso, cuando hay bienes, finaliza con la partición. Bueno, o sea que la indivisión hereditaria concluye con la partición. Y como ya les adelanté y ustedes conocen muy bien, es muy frecuente que no se inicie el juicio sucesorio hasta bastante después de fallecida la persona. Después, bueno, vamos a ver que hay un plazo para ingresarlos en requerimientos a título gratuito en cabeza de los herederos, que tiene un plazo de 24 meses después de fallecido el causante, y que eso evidentemente tiene consecuencias en lo que hace a la liquidación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. No así, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias o en el impuesto sobre los bienes personales, que vamos a ver, que tiene una normativa específica para justamente zanjar esta inacción frecuente por parte de los derechohabientes. Hay como toda una normativa puente que nos lleva, abramos la sucesión o no, en el impuesto a las ganancias en bienes personales, desde el momento del fallecimiento hasta el momento de la partición, ya sea de manera rauda o ya sea de manera muy diferida en el tiempo. Y justamente la primera herramienta a la que echa mano el derecho tributario en el orden federal, los impuestos federales están regidos por la Ley de Procedimiento Tributario, que es la Ley 11.683, que le atribuye justamente a la condición de contribuyentes a las sucesiones indivisas. Esta figura es propia de la especialidad que tiene el derecho tributario. Eric, Sí, perdón. perdón, te interrumpo un segundito más. Se sigue entrecortando un poco, no sé si tenés otro cable de conexión o algo, yo para que no te siga sucediendo. Sí, a ver, espérame un segundito que ahora lo trato de solucionar. Espérame. Sí, sí, no hay problema, te esperamos.
Me están viendo que repitas lo de los 24 meses, que hay un par que no lo... Hola, Silvina, Sí, ¿me escuchás ahora? te escucho perfecto. Bueno, mira, hice lo siguiente, estoy usando el celular como módem USB, así que y directamente le saqué el Wi-Fi, o sea que está directamente bajando la señal de la antena, y según lo que me dice mi celular, la conexión debería volar. Perfecto, que ¿Eh? huele. Me Bueno, están viendo que repitas lo de los 24 meses. bueno, sí, igual vamos a volver sobre ese tema. Pero el tema de los 24 meses es el plazo que da el impuesto a la transmisión gratuita de bienes para pagarlo, o sea, en cabeza de los derechohabientes, en cabeza de los herederos, cuando falleció el causante. Entonces, digo, eso, lo digo a modo de introducción, porque después vamos a volver sobre eso. Entonces, si yo, por ejemplo, tardo 5 años en, en iniciar el proceso sucesorio, a los 24 meses me venció el término para ingresar el impuesto. Entonces después lo voy a tener que ingresar con intereses, me voy a encontrar con sorpresas en la tramitación del expediente, cuando se ordene, por ejemplo, la inscripción de los bienes, etc. Por eso es importante tener presente que desde el momento de que fallece la persona hasta transcurridos 24 meses es el término que tengo para oblar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, siempre que haya bienes o que el domicilio del causante o de los derechohabientes esté en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bien, Perdón, ahora se escucha perfecto. Se escucha bueno, perfecto, no se corta nada, así que los que se quedan en encender la cámara creo que no habría más problemas. bueno, evidentemente el problema era de mi conexión. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, como les había adelantado, tenemos la ley 11.683 de procedimientos tributarios federales, que es la que justamente prevé, contempla esta figura de la sucesión indivisa, que es un sujeto propio del derecho tributario, no así del derecho común. O sea, ustedes saben que el derecho tributario, como distintas ramas del derecho, o sea, tiene autonomía, o sea, es una rama no independiente, es una rama autónoma, está dentro de todo lo que es el sistema jurídico, pero tiene institutos que le son propios, que pueden diferir del resto de las disciplinas jurídicas, como por ejemplo es esta figura de la sucesión indivisa, que viene a zanjar estas cuestiones prácticas producto del diferimiento del inicio del proceso sucesorio muchas veces. Bueno, entonces, en relación al impuesto a las ganancias, básicamente tenemos 3 momentos diferentes, que son los que tenemos que considerar, ¿no?, que están regulados en los artículos 36 a 39 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y de los artículos 103 a 105 del decreto reglamentario. Entonces, estas etapas que tenemos podría decirse que es la etapa desde el momento que fallece la persona hasta que se inicia el proceso sucesorio y se dicta la declaratoria de herederos, ¿no? Este es el periodo que dijimos que se puede justamente extender por bastante tiempo, o sea, fallece la persona y hasta que se dicta la declaratoria de herederos en el marco de un proceso sucesorio, tenemos esta figura que se llama sucesión indivisa, en el derecho tributario y particularmente en el impuesto a las ganancias. Una vez que se dicta la declaratoria de herederos, tenemos una segunda etapa que va desde la declaratoria de herederos propiamente dicha hasta la partición, y por último tenemos una última etapa que es la que ocurre con posterioridad a la aprobación de la cuenta particionaria. Entonces, ¿cómo opera esto en la práctica, ¿no? Ustedes saben que todos los años, al día 31 de diciembre, de hecho ustedes sabrán que ahora justamente estamos en pleno vencimiento de declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales.
¿no? Entonces, hasta el día 31 o sea, si bien el vencimiento opera en el mes de mayo o en el mes de junio, la declaración jurada de ganancias abarca todos los hechos imponibles de ejercicio desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre de cada año. Ganancias es un impuesto de hecho imponible de ejercicio, y después también tenemos bienes personales, que es de hecho imponible instantáneo. O sea, ganancias es una película que va del 1 de enero al 31 de diciembre, y bienes personales es una foto al día 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos viendo esta película a lo largo del año y se verifica el hecho luctuoso donde nuestro contribuyente pasa a ser causante, donde el muchacho parte hacia mejor vida? Bueno, evidentemente vamos a tener una declaración jurada del causante que va a abarcar el periodo que va desde el día 1 de enero hasta que el señor fallece, ¿no? Por ejemplo, si fallece el día, el día 15 de mayo, vamos a tener una declaración jurada que va a ir del día 1 de mayo, 1 de enero hasta el día 15 de mayo, que es la declaración jurada del causante, y vamos a tener una segunda declaración jurada por el mismo periodo fiscal, por ejemplo, el periodo fiscal 2021, que va a abarcar desde el día 16 de mayo hasta el día 31 de diciembre. Bueno, la primera se va a llamar declaración jurada del causante, donde va a abarcar las rentas desde el día 1 de enero hasta que el señor pasa a mejor vida, y va a poder computarse las deducciones personales previstas en el artículo 30 de la ley, que es mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial por periodos mensuales completos, o sea, hasta el mes de mayo. Y después vamos a tener la declaración jurada de la sucesión indivisa, que va a ir del día 16 de mayo hasta el día 31 de diciembre, ¿no? Donde también se va a poder computar en forma proporcional, va a tener que computar las rentas, la sucesión indivisa del 16 de mayo al 31 de diciembre, y a su vez va a tener las deducciones desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre inclusive. O sea, técnicamente va a haber 13 meses de deducciones porque se computan por mes completo. ¿Mm? Bien. Bueno, como les adelanté, en el año del fallecimiento se presentan 2 declaraciones juradas. Y acá hay un tema práctico muy importante, que es cómo se hace para, porque bueno, ustedes saben que los contribuyentes presentan sus declaraciones juradas con su clave fiscal. ¿Qué pasa cuando fallece una persona? Bueno, la misma base de datos que utiliza la ANSES, es la misma que utiliza la ANSES obviamente para cortar los pagos del beneficio jubilatorio, que la ANSES también levanta los datos de los distintos registros nacionales, de los registros de las personas, del RENAPER, cuando fallece alguien, evidentemente para cortar los pagos previsionales. Bueno, esta misma base es la que utiliza la AFIP, y aproximadamente al mes se termina bloqueando la clave fiscal. Entonces, los derechohabientes, ¿no? Por ejemplo, el cónyuge supérstite, herederos o legatarios, tienen que hacer un trámite para que vinculen la quit de la persona que falleció con la persona que va a hacer las presentaciones de las declaraciones juradas. Y esta persona que vinculó la quit del fallecido con su propia clave fiscal va a tener que hacer en este primer ejercicio 2 presentaciones. La presentación del causante hasta el día del fallecimiento, declaración jurada número 1, y la declaración jurada de la sucesión indivisa, que va a ser la declaración jurada número 2, con la misma quit del causante, ¿no? Hasta la fecha de vencimiento general, que es
Por ejemplo, en este caso sería en el mes de junio, si estamos hablando del periodo 2021, los vencimientos están operando precisamente hoy, justamente, ¿no? En el ámbito de capital está suspendido por una medida cautelar que veremos cómo está apelada, la cautelar favorable a favor del Consejo, esto va a ir a la Cámara y, bueno, veremos qué resultado tiene todo esto, ¿no? Bueno, entonces, una cuestión controvertida en materia del impuesto a las ganancias es si en la declaración jurada de la sucesión indivisa, si se debe incluir el 100% de las rentas de los bienes gananciales que venía declarando el contribuyente, o si se considera que mortis causae se produjo la disolución de la sociedad conyugal y entonces tiene que tributar la sucesión indivisa solamente por el 50% de los bienes gananciales y por el 50% restante debería empezar a tributar el otro componente de la sociedad conyugal. Bueno, la doctrina mayoritaria se inclina porque mientras subsista la sucesión indivisa, deberían incorporarse el 100% de las rentas de los bienes gananciales en cabeza de la sucesión indivisa, porque en virtud justamente de la autonomía del derecho tributario, porque está establecido reglamentariamente que las sucesiones indivisas se le aplican, ¿cómo se llama?, las mismas disposiciones que se venían aplicando al causante, ¿no? Entonces, evidentemente, si el causante venía declarando el 100% de las rentas de los bienes gananciales, debería seguir la misma suerte la sucesión indivisa. ¿Mm? Bueno, ya entrada en la declaratoria de herederos, ¿qué pasa cuando se dicta la declaratoria de herederos? A ver, discúlpenme un segundito, por favor. Perdón. Tenemos un pequeño problema técnico. Tenemos acá un gato que está en celo y maulla y la verdad que es un... me rompe la cabeza. Perdón. Pero bueno, por eso a veces yo soy fanático de la presencialidad. Bueno, volviendo al tema. Bueno, ¿qué pasa cuando ya se dicta la declaratoria de herederos? Cuando ya se sabe quiénes son más allá de que todavía no se sabe de qué manera se van a adjudicar los bienes, porque acá puede haber cesiones, puede haber compensaciones, pero bueno, ya se sabe que hay una declaratoria de herederos y ya se sabe que, conforme lo establece el Código Civil y Comercial, que bueno, está disuelta la sociedad conyugal, se sabe quiénes son los herederos, cómo hereda cada uno, la cónyuge hereda como un hijo más sobre los bienes propios del causante. Bueno, todas esas disposiciones que ustedes como especialistas en derecho civil seguramente conocen mejor que yo. Entonces, en el ámbito del impuesto a las ganancias, cuando la etapa de la declaratoria de herederos se inicia cuando se dicta la declaratoria de herederos o cuando se declara válido el testamento que cumple la misma finalidad, y se extiende este periodo, este tratamiento diferenciado hasta que se aprueba la cuenta particionaria, ¿no? Como ya les adelanté, se conoce quiénes son los herederos, pero subsiste la indivisión de bienes. Y acá tenemos un dispositivo de la ley del impuesto a las ganancias que dice claramente cómo se van a atribuir las rentas una vez que se verifica esta bisagra en el marco del proceso sucesorio, que dice claramente: dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, y por el periodo que corresponda hasta la fecha en que se aprueba la cuenta particionaria, o sea, es desde que se sabe quiénes son los herederos hasta que se aprueba la cuenta particionaria, judicial o extrajudicial, cómo se atribuyen las rentas en el impuesto a las ganancias. Dice: el cónyuge supérstite y los herederos van a sumar a sus propias ganancias la parte proporcional que,
conforme con su derecho social o hereditario, le corresponda en las ganancias de la sucesión, ¿no? Los legatarios sumarán a sus propias ganancias las producidas por los bienes legados. O sea, esto vamos a ver cómo opera en la práctica. O sea, vimos, por ejemplo, que se presenta una declaración jurada de la sucesión indivisa como si todavía el difunto estuviese vivo, declarando las rentas en cabeza de esa declaración jurada. Dictada la declaratoria de herederos, ya se sabe quiénes son los derechohabientes, entonces, por ejemplo, se consideran los efectos de distribuir las rentas, se considera la atribución de, por ejemplo, se considera que ya está disuelta tributariamente la sociedad conyugal y, por ejemplo, sobre esos bienes se va a atribuir la mitad de los bienes gananciales, de la renta de los gananciales, se va a atribuir al cónyuge supérstite, y si, por ejemplo, tenía 3 hijos, sobre los bienes propios se van a atribuir el 25% a la cónyuge supérstite y el 25%, o sea, 25% a cada uno, o sea que de los bienes propios la renta que generan se va a dividir por 4 y cada uno de ellos lo va a incorporar en su declaración jurada. Entonces, la cónyuge, en este pequeño ejemplo que di, va a atribuir la renta, la mitad de la renta de los bienes gananciales en su declaración jurada y el 25% de la renta de los bienes propios. Y cada uno de los hijos va a incorporar el 25% de la renta de lo que le corresponde por la herencia. Bueno, lo que les adelanté, el último punto de la filmina, dice: recién producida la declaratoria de herederos, el cónyuge supérstite va a declarar el 50% de las rentas que produzcan estos bienes gananciales. Bueno, y por último tenemos la etapa de la cuenta particionaria, cuando ya los bienes se terminan repartiendo, se terminan inscribiendo, se terminan haciendo las compensaciones de rigor. Es como que cesa totalmente el estado de indivisión hereditaria. ¿Y cómo aborda esto el impuesto a las ganancias? Bueno, a partir de la fecha de aprobación de la cuenta particionaria, cada uno de los derechohabientes va a incluir en las respectivas declaraciones juradas las ganancias de los bienes que se le han adjudicado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se van a asignar los bienes conforme al derecho que le corresponde según las normas del Código Civil y Comercial, sino que directamente, cuando se aprueba la cuenta particionaria, se adjudican los bienes. Bueno, de ese momento en adelante, las rentas que producen esos bienes que fueron adjudicados conforme la partición se van a apropiar en cabeza de cada uno de los beneficiarios de esta cuenta particionaria y lo van a incorporar en su declaración jurada del impuesto a las ganancias. Bien, bueno, pasamos ahora al segundo tópico, que es el más breve, el más sencillo, que aborda la cuestión del impuesto sobre los bienes personales, donde también tenemos esta figura a la que echa mano el derecho tributario para zanjar estas dificultades propias de la atribución de rentas o de bienes cuando hay indivisión hereditaria, ya sea porque no se inició el proceso sucesorio o porque se inició y todavía no se ha dictado la declaratoria de herederos, o porque se dictó la declaratoria y todavía no se han atribuido los bienes. Pero bueno, en el impuesto sobre los bienes personales, como les adelanté, es un impuesto instantáneo, es una foto, no como ganancias que es una película, que vimos, bueno, fragmentada, producto de las distintas etapas, por la muerte, por el inicio de la sucesión, por la declaratoria y por la cuenta particionaria. Acá tenemos simplemente una foto que se saca al día 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que hay que ver de qué manera nos
nos encuentra esa foto cuando hay una persona que falleció. Obviamente, salvo que fallezca el día 31 de diciembre, bueno, y si fallece el 31 de diciembre, como los intervalos del derecho se cuentan por día, se considera que ese día, si estuvo vivo, bueno, tributará como persona humana y se iniciará la sucesión indivisa al día siguiente, pero bueno, bueno, espero que nadie tenga la mala fortuna de que fallezca alguien un 31 de diciembre, ¿no? Aunque estadísticamente uno en 365, un 365avo de la gente que fallece, bueno, le toca un 31 de diciembre. Bueno, el artículo 17 de la ley sobre el impuesto, de la ley de impuestos sobre los bienes personales, dice que las sucesiones indivisas radicadas en el país como sujetos pasivos tienen que tributar este impuesto por los bienes en el país y en el exterior. Esto es igual que las personas humanas vivas, que también bienes personales, por el criterio de residencia, los sujetos residentes en el país tributan por los bienes en el país y en el exterior. Bien. Las sucesiones indivisas son contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales por los bienes que tengan al 31 de diciembre de cada año, en tanto que dicha fecha, o sea, el 31 de diciembre, quede comprendida entre el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos, ¿no? ¿Cómo se llama? La fecha en la que se haya declarado válido el testamento. Entonces, a los efectos prácticos, ¿cómo es esto? Muere una persona y hasta que no se dicta declaratoria de herederos, o sea, por ejemplo, fallece un 31 de octubre, no abrí la sucesión, o abrí la sucesión y todavía no se dictó declaratoria de herederos, se hace este trámite de la vinculación de la quit con cónyuge superstite o algún heredero o administrador judicial, y se hace la presentación de la sucesión indivisa con todo el patrimonio en cabeza de la sucesión indivisa, como si el finado aún estuviese vivo. O sea, la presentación de la sucesión indivisa es como si la persona que falleció estuviese viva. Esto recién se va a modificar cuando se dicte la declaratoria de herederos o cuando se apruebe el testamento, como vamos a ver ahora, ¿no? O sea, a partir de la declaratoria de herederos o cuando se declara válido el testamento, los herederos o legatarios serán los sujetos pasivos del tributo, más allá de que exista o no la división de bienes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué tenemos? O sea, el sujeto fallece si al 31 de diciembre, cuando baja esa guillotina, cuando se dispara el obturador y se saca esa foto al 31 de diciembre, si todavía no está la declaratoria de herederos, la sucesión indivisa presenta la declaración jurada como si el sujeto estuviese vivo. Si está dictada la declaratoria de herederos, se van a atribuir los bienes a cada uno de los derechohabientes conforme lo establezca la ley, el Código Civil y Comercial, en lo que hace la adjudicación de bienes gananciales, lo que hace la adjudicación de los bienes propios, la adjudicación conforme si hay un testamento, los legatarios, etc. Entonces, dictada la declaratoria de herederos, cada uno de estas personas que les acabo de nombrar tienen que incorporar en su propia declaración jurada de bienes personales lo que le corresponde en función de la parte alícuota que les corresponde sobre el, ¿cómo se llama?, sobre el acervo hereditario, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay declaratoria de herederos, la declaración jurada del sujeto sucesión indivisa automáticamente se reduce a cero. No hay ningún bien, ya está todo distribuido. Y después, cuando se aprueba la cuenta particionaria,
Bueno, cada uno tendrá que, en la próxima foto que se saque de bienes personales al próximo 31 de diciembre, tendrá que exponer en esa cuenta, en su declaración jurada, lo que le correspondió por este acuerdo final denominado cuenta particionaria. Bueno, y ahora, agotado el tema, pasamos al plato fuerte de la noche, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que, como ya les adelanté, la única jurisdicción local donde está establecido este impuesto es en la provincia de Buenos Aires. Había un proyecto de ponerlo en marcha también en Entre Ríos, inclusive hay varios, todos estos acuerdos, consensos fiscales que hay entre la nación y las provincias, se baraja la idea de empezar a implementarlo para que las provincias tengan una fuente complementaria de recursos propios, pero bueno, hoy por hoy el derecho vigente, puro y duro, solamente establece que esto esté vigente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires este impuesto está vigente desde el año 2011, está establecido por la Ley Provincial 13.688 y modificatorias, y se restableció justamente este impuesto que había dejado de regir desde el año 1976. Después tenemos las distintas leyes impositivas, que son la 14.044, la 14.200, bueno, están en la filmina que yo después les voy a compartir, pero básicamente lo más importante para que sepan cómo es el tema del andamiaje normativo, ustedes van a tener la cuestión estructural que hace a este impuesto, que va a ser un capítulo específico dentro del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que va a definir los aspectos esenciales del hecho imponible, que son sujeto, objeto, base, aspecto temporal y aspecto espacial. Son los elementos esenciales de todo tributo, de todo hecho imponible, que tienen que estar contenidos en la ley por el principio de legalidad en materia tributaria, que tiene raigambre constitucional. Y después, lo que van a tener cada año las distintas leyes impositivas que justamente lo que van a regular va a ser la intensidad de la tributación. O sea, van a básicamente establecer cuáles son los umbrales de tributación, cuáles son los mínimos no imponibles, cuáles son los mínimos en el caso de que haya una exención que esté supeditado a un monto, cuál es el monto para gozar o no de la exención, y cuáles son los tramos y las escalas alicuotarias, porque ahora vamos a ver que se trata de un impuesto nítidamente progresivo. Bueno, y de más está decir que con la erosión inflacionaria que hay, con las sucesivas leyes impositivas, lo único que hacen es precisamente intensificar nominalmente la tributación. Bien, y tenemos la resolución de ARBA, que viene a implementar la cuestión práctica de cómo se hacen las presentaciones de las declaraciones juradas, de cómo se puede llegar a pedir un plan de pagos de hasta 36 cuotas, siempre que esté presentado en término. Tenemos acá también el tema de los 24 meses. Es importante abrir la sucesión, porque si es una sucesión de mucho dinero, o sea, si hay un patrimonio muy importante, un acervo hereditario muy importante y transcurren más de 24 meses, no solamente voy a tener las penalidades propias de haber oblado el tributo fuera de término, sino que no voy a tener el beneficio de poder ingresarlo en cuotas. Bueno, tengo justamente esta resolución, originalmente es la resolución normativa de ARBA 22-2013, que fue modificada a través de 4 o 5 resoluciones,
texto ordenado vigente, establece la posibilidad de pagar en 36 cuotas y establece justamente cuáles son las obligaciones en cabeza de los escribanos y de los tribunales que llevan adelante procesos sucesorios o de las compañías de seguros, o sea, básicamente de todos los sujetos, de todos los agentes que bajo su esfera de conocimiento pasan enriquecimientos a título gratuito. Obviamente, juzgados civiles patrimoniales o de familia, escribanos, compañías de seguro, registro de la propiedad inmueble, entidades financieras, etc. Bueno. Es un tributo cuyas características también lo hacen que sea de competencia provincial, porque lo recaudan las provincias, es un impuesto directo, es territorial y es personal. Es directo porque grava provinciales por la competencia, por la distribución de potestades tributarias constitucionales. Es directo porque graba una manifestación directa de capacidad contributiva, que es precisamente esta renta extraordinaria producto de la incorporación de los bienes del causante al propio patrimonio, producto de la herencia. Es territorial. Ahora vamos a ver que tiene una territorialidad muy particular, porque es una territorialidad también que apunta a cuestiones subjetivas, y es un impuesto personal porque incide, ¿cómo se llama? Recae sobre las características propias de la persona. Bueno, las opiniones doctrinarias que hay sobre este tributo, tenemos básicamente las opiniones de 3 distinguidos tributaristas, todos ya lamentablemente no nos acompañan, sino que ya habrán seguramente llevado adelante también sus procesos sucesorios. Uno es Giuliani von Rouge, que dice básicamente que el impuesto a la herencia es uno de los impuestos más justos en ocasión de un acrecentamiento patrimonial, ya que no responde a ninguna actividad personal de contribuyente, sino que se trata de una renta no ganada, adquirida sin esfuerzo, también por el carácter casual. Bueno, yo no sé si es casual, de hecho hay algo que no es casualidad, o sea, no sabemos cuándo, pero sabemos que inexorablemente en algún momento vamos a morir. Por fortuna, eso es lo que le da sentido a la vida. Para poder disfrutar la vida en su auténtica dimensión tenemos que tener conciencia de que somos finitos para pasarla bien. Bueno, después tenemos a Dino Yarach, que consideraba que este impuesto satisface las exigencias de equidad y justicia tributaria. Y tenemos también a José Osvaldo Casás, que justamente él también sostenía que el impuesto sucesorio era uno de los más equitativos, que intentaba dotar a nuestro sistema tributario de mayor equidad en la que hace a la distribución de las cargas públicas. País, por ejemplo, que tiene un impuesto a la herencia muy importante, por ejemplo, es Estados Unidos. Hay varios países que tienen impuesto a la herencia, ¿no? Bueno, entonces, en lo que hace al aspecto material del hecho imponible, es decir, a ver, ¿qué es lo que grava el impuesto? ¿Cuál va a ser la materia imponible? ¿Sobre qué? Bueno, todo aumento de riqueza a título gratuito por parte del beneficiario. Y según el artículo 307 del Código Fiscal, ¿cuáles vendrían a ser estos enriquecimientos a título gratuito? Las herencias, los legados, las donaciones, los anticipos de herencia y cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. O sea que vemos que este impuesto no abarca solamente a lo que son las transmisiones de bienes mortis causae, sino que también abarca las transmisiones gratuitas que se verifican entre vivos. De hecho, después vamos a ver que hay toda una serie de presunciones que presumen la intención de eludir el impuesto cuando se celebran determinados actos onerosos entre vivos que después pasarían a ser herederos.
Pero bueno, entonces el aspecto material, todo enriquecimiento a título gratuito que provenga de herencia, legado, donación, anticipo de herencia y cualquier otro tipo de transmisión. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es el aspecto, personal o subjetivo? Bueno, todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, y acá viene el tema importante, que comprenda o afecte uno o más bienes situados en la provincia o beneficia a personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma, va a estar alcanzada por este impuesto. Entonces, ¿a quién agarra esto? Sobre quién, para no decir, o sea, no es una frase muy jurídicamente elaborada. ¿A quién agarra? ¿Sobre qué sujetos y bajo qué modalidad incide? Para ser técnicamente más exquisito. Bueno, evidentemente, bienes que estén radicados en la provincia de Buenos Aires o sujetos que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entonces, vamos a ver que en el caso de sujetos que tienen el domicilio en la provincia de Buenos Aires, va a abarcar a todos los bienes que tenga a lo ancho y a lo largo y a lo ancho del país. Y sujetos que no tengan su domicilio en la provincia de Buenos Aires, va a abarcar únicamente a los enriquecimientos que obedezcan a bienes que están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, son contribuyentes del impuesto las personas de existencia física o jurídica beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes. El aspecto temporal. Bueno, el artículo 314 del Código Fiscal dice claramente que se considerará operada la transmisión y por ende producido el hecho imponible. Bueno, tenemos dos situaciones muy bien diferenciadas, si se trata de actos entre vivos o si se trata de actos mortis causa. Bueno, tratándose de herencias o legados, en la fecha de deceso del causante. En el caso de las donaciones, en la fecha de aceptación. Y en los demás casos, en la fecha de celebrados los actos que le sirvieron de causa, salvo tratándose de seguros en los cuales no exista contraprestación alguna por parte del beneficiario, en el que se considerará la fecha de percepción del monto asegurado. Bueno, perfecto. Esto es entonces el aspecto temporal. Del caso de la herencia o legado, en la fecha de deceso, y donaciones en la aceptación, y en los demás casos cuando se produce el enriquecimiento, o sea, la fecha del acto. Bueno, aspecto espacial. Bueno, es un poco lo que les adelanté, que son contribuyentes del impuesto las personas de existencia física o jurídica beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes cuando las personas se encuentren en la provincia, domiciliadas en la provincia, o cuando estén domiciliadas fuera de la provincia, el enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita de bienes existente en el territorio de la provincia. Entonces, en el primer supuesto, sujetos domiciliados en la provincia, el impuesto recae sobre el monto total del enriquecimiento determinado de conformidad a las pautas establecidas en el presente título, patrimonio integral, patrimonio general, todos los bienes a lo largo y a lo ancho del país. Y en el segundo caso, solo se gravará el monto del enriquecimiento originado por los bienes que están en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver cómo opera este tema de las presunciones, que en todos los casos son iuris tantum, o sea que admiten prueba en contrario. Lo cual esto puede ser un poco engañoso, porque, a ver, ¿cuál es la virtualidad? O sea, en realidad las presunciones iuris tantum lo que hacen es establecer el dispositivo procesal
en lo que hace a la cuestión probatoria. O sea, me invierte en la carga de la prueba. No aplica el famoso adagio onus probandi incumbit qui dicit del 377 del Código Procesal Civil y Comercial, etcétera, etcétera. O sea, se establece un mecanismo presuncional y la carga de la prueba corre en cabeza de aquel que quiere desvirtuar esa presunción. Bueno, ahora, esto muchas veces se convierte en lo que se llama la famosa probatio diabólica, porque muchas veces se establecen presunciones tan intrincadas que es muy difícil probar en contrario. Acá puede aparecer una discusión de la constitucionalidad o no de las presunciones, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Interesante, por cierto, pero bueno, o sea, no disponemos del tiempo suficiente como para abrir la discusión sobre ese punto. Bueno, entonces, a ver, las presunciones, básicamente para que se entienda a dónde apunta, tienen 3 ejes conceptuales básicos para que se comprenda. Primer eje básico: el impuesto en sucesiones medianamente importantes. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto más oneroso que el impuesto que grava los actos onerosos, como es el impuesto de sellos. O sea, si yo, por ejemplo, celebro una compraventa de inmuebles, voy a pagar impuesto de sellos. Si yo dono un inmueble, o si yo heredo, o soy donatario, o heredo un inmueble, voy a tributar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, si se establece, o sea, ¿cómo puedo yo, si digo, bueno, pero pará, entonces el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es más caro que el impuesto de sellos? Bueno, evidentemente, como la creatividad da para todo, ¿cuál es la forma o el primer mecanismo elusivo que se le ocurriría a cualquier contribuyente? Bueno, no, digamos que es compraventa. Bueno, no, pará. Entonces, ¿qué pasa? Si el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es más caro o es más oneroso que el impuesto de sellos que grava los actos onerosos, por ejemplo, las compraventas. Bueno, evidentemente, todo el mecanismo presuncional está estructurado de modo tal de decir, bueno, pará, vamos a ver qué pasó con esas operaciones onerosas que se hicieron. A ver, si la venta, la operación onerosa, se terminó haciendo a favor de alguien que hubiese terminado incorporando el bien al patrimonio producto de una herencia. Si se da esa situación donde yo sigo el hilo de los derechohabientes y de la operación onerosa original, yo digo, pará, esta persona que incorporó a título oneroso ese bien, lo hubiese incorporado a título gratuito y hubiese tributado más producto de haber tributado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, las presunciones están destinadas a impugnar tributariamente, no civilmente, a impugnar tributariamente la figura escogida y a través de la presunción darle sustento a un procedimiento determinativo de oficio por parte de ARBA para que salga a recaudar, a determinar en cabeza del beneficiario de esa transmisión onerosa el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Bueno, ¿cuándo se dan estas presunciones? ¿Cuándo hay olor a que se pretendió eludir el impuesto a la transmisión gratuita de bienes? Bueno, son situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando hay transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro de 3 años de producidas si fuesen directas o de 5 años si se hicieran en forma indirecta por interpósita persona. O sea, le vendo a alguien que termina siendo heredero. Por ejemplo, transmisiones a título oneroso en favor de herederos legitimarios del enajenante o de los cónyuges de aquellos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistiera el matrimonio o quedaren descendientes. Claro, si subsiste el matrimonio
O sea, si fallece uno, producto de la disolución de la sociedad conyugal, los bienes terminan incorporándose al patrimonio del cónyuge supérstite. Si se disuelve el matrimonio pero quedan descendientes, esta transmisión a título oneroso terminaría en cabeza de los descendientes. O sea, son todas situaciones que evidentemente bajo el ropaje de la onerosidad están ocultando una situación que inexorablemente derivaría en un enriquecimiento a título gratuito. ¿Mm? Bien, bueno. ¿Qué otras situaciones? Compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos adoptivos menores de edad. Es evidente esto, ¿no? Por ejemplo, hay que ver si el hijo adoptivo pudo haber justificado o no los ingresos, por ejemplo. O el hijo menor de edad, bueno, por ejemplo, ¿no? Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre ascendientes, descendientes. O sea, si yo, por ejemplo, constituyo una sociedad y después, producto de la disolución, se adjudican bienes, es todo más de lo mismo. O sea, yo tengo que ver dónde termina la película, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Yo siempre digo, tomo el mismo ejemplo, digo, bueno, ¿cuál sería el devenir natural de una situación? Bueno, que evidentemente si fallece una persona, los herederos terminan heredando. Ahora, si yo, por ejemplo, no le vendo un bien a mi nieto para que después, o sea, eso es lo que se busca evitar. Se busca evitar que si yo, por ejemplo, tengo que ir a Campana, en lugar de ir directamente por Ruta 9, pegue toda una vuelta hasta el cruce Varela para agarrar la Ruta 6. Bueno, evidentemente es como que el adagio sería, la distancia más corta entre dos puntos es una recta, el vehículo natural para cumplir la finalidad. ¿Mm? Bien, todo lo que no va por ese camino, bueno, evidentemente se establecen presunciones para, de alguna manera, desvirtuar esos caminos seguidos, donde la ley presume que lo único que se busca es eludir el gravamen. ¿Mm? Bueno, después hay toda una serie de presunciones. Voy a avanzar, después les paso la filmina, porque así después quiero habilitar la ronda de preguntas. Si no, me voy a detener demasiado y es un material que de por sí les va a llegar. No es solamente un tema de impugnación, sino o de observación de determinados actos, sino que también el artículo 310, que es esta filmina, lo que hace es ver en determinadas situaciones, cuando hubo determinados actos que lo que buscan también es eludir el gravamen, ¿no? O sea, bien. Bueno, vamos a ver el tema. Perdón, se escucha bien, ¿no? Si no, creo que ya Silvina me hubiese interrumpido. Sí, sí, se escucha bien, profe. Ah, bueno, genial. Me quedo tranquilo. Bueno, vamos a ver acá las alícuotas y acá van a ver un poco cuál es el esquema general, ¿no? del impuesto. A ver. Vamos a acercar. Bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, ustedes ven acá en esta tabla donde ven, por ejemplo, en el margen izquierdo está la base imponible, donde se empieza, por ejemplo, en 0, siempre estamos hablando de 0 una vez superado el umbral de tributación, los mínimos no imponibles, y vemos que son distintas tablas donde se establece una cuota fija y una alícuota sobre el excedente. Ahora, vemos que cuando son patrimonios no muy importantes, por ejemplo, cuando el enriquecimiento gratuito se encabeza de padre, hijos o cónyuge, vemos que la tributación no es muy intensa en los primeros tramos, inclusive como yo les hablé del impuesto de sellos, puede ser que la discusión en estos primeros tramos sea abstracta, si por ejemplo estamos pagando sellos del 2,5% o del, por ejemplo, vamos a decir en 2,5%, y vemos que, por ejemplo, acá los primeros tramos
dentro de la incorporación de bienes en cabeza de padre, hijos y cónyuge tiene una alícuota marginal menor, la discusión sería abstracta. Esto pasa a cobrar intensidad cuando nos vamos a patrimonios más importantes. Fíjense, el último tramo de 1.000 millones de pesos en adelante, la cuota fija es de 63 millones y pico, pero hay un 7%, o sea, la intensidad de la tributación es muy superior. Ahora, y fíjense, o sea, acá evidentemente la discusión ya no es abstracta, ya evidentemente una planificación fiscal / sucesoria nociva me llevaría a tener un fuerte incentivo para justamente simular estas operaciones onerosas, porque sellos es mucho más barato que este impuesto, 7,008%. Ahora, fíjense que a medida que también cuando nos vamos orientando para la derecha, vemos que la primera columna después de base imponible es padre, hijos y cónyuges, después vienen otros ascendientes y descendientes, después vienen los colaterales, después vienen los colaterales de tercero y cuarto grado. Entonces, lo que vamos viendo acá es que cuanto más alto es el patrimonio y cuanto más nos alejamos en el parentesco, más fuerte es la tributación. Ese es el esquema general. Bien. Perfecto. Y otro tema a tener en cuenta, muy importante, ¿no? Donde dice justamente qué pasa con las transmisiones sucesivas. Bueno, básicamente lo que me dice, porque yo digo, no, pará, soy un cráneo, la idea fantástica. Bueno, hagamos pequeñas donaciones, pequeños actos de disposición a título gratuito en años sucesivos. ¿Por qué? Porque como es progresivo el impuesto, todos los años tengo el mínimo y caigo en los tramos inferiores de la escala. No, señor. Para transmisiones sucesivas me dice, tenés que contar 5 años. Todas las transmisiones sucesivas tenés que ir acumulando. O sea, vos transmitiste el año 1, después el año 2 hiciste una segunda transmisión. Bueno, el año 2, a esa segunda transmisión, sumale la primera. Fíjate cuánto da el globo, en qué escala cae, y lo que pagaste el año anterior, lo tomás como pago a cuenta. Año 3, otra donación más, por ejemplo. A esa donación, sumale la anterior y sumale la del año 1, determiná el impuesto global y restale lo que pagaste en el periodo 1 y en el periodo 2. Bueno, esto en época de estabilidad, si estamos hablando de moneda homogénea, bueno, fantástico, evidentemente esto tiene cierta incidencia. Ahora, tiene cierta incidencia donde la finalidad de la norma, que es de justamente considerar dentro de esos 5 años el globo patrimonial y que se tribute a la escala por ese globo en forma integral a la alícuota máxima, en época de estabilidad, bueno, se logra con el cometido. Pero si acá, por ejemplo, tenemos una inflación de 60, 70 puntos al año, bueno, yo no sé si las transmisiones sucesivas a través de la erosión inflacionaria no terminan siendo negocio, porque no hay ninguna parte en el Código Fiscal que establezca que el patrimonio del año anterior yo lo tendría que reajustar a valores corrientes, lo tengo que tomar a valor histórico. Y si me paro en el año 3, tengo el valor histórico del año 1 y del año 2. También voy a tener en valor nominal el cómputo del pago a cuenta. ¿Me explico? Pero voy a tener profundamente erosionada la base de cálculo. Bueno, son todas las formas de planificación fiscal que brinda un efecto inflacionario. Yo creo que viene un economista sueco, noruego, finlandés, y no entiende de qué estamos hablando con esta cosa. Pero bueno, no estamos en Noruega o en Suecia. Perfecto. Bueno, para ir avanzando. Valuación. Regla general. La valuación es el valor de mercado. Así de simple.
inmuebles, valor de mercado, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, el valor de mercado, o, perdón, el valor fiscal o el valor inmobiliario de referencia, el que fuere mayor, pero la regla general siempre es valor de mercado. Después siempre está bien establecido, bien por bien, cuál es la norma que se aplica a la pauta evaluatoria. Pero la regla general es justamente valor de mercado de los bienes. Y una norma que amerita señalarse es el tema justamente de los usufructos temporarios, donde lo que se estipula, como por ejemplo un usufructo, a mí me ceden el usufructo a título gratuito, entonces bueno, por cada año por el que me ceden el usufructo, la base imponible va a ser el 2% del valor del bien. O sea, sería el 2% del valor de mercado del bien. Y en el caso de los usufructos vitalicios, hay una tabla que tiene que ver en función de la edad del usufructuario. Claro, ¿por qué? Porque cuanto más joven es, más tiempo va a tener del goce de este derecho real de usufructo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le cedo el usufructo a favor, por ejemplo, el usufructo vitalicio a una persona que tiene 30 años. Bueno, evidentemente va a tributar sobre el 90% del valor de mercado, el usufructuario. Y así va decreciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando se constituye un usufructo vitalicio a favor gratuito, obviamente, a favor de una persona de más de 70 años? Bueno, la cuota es el 20 porque evidentemente la expectativa de duración de ese derecho es muy exiguo. Dicen, el señor va a fallecer pronto. Bueno, no lo digo yo, lo dice la biología y lo dice la ley. Bueno, y lo que se considera nuda propiedad, o sea, siempre se considera el valor de la nuda propiedad la diferencia para cubrir el valor total del usufructo. Esto cuando aplica, si yo, por ejemplo, cedo el usufructo y después cedo la nuda propiedad, ahí va a cobrar virtualidad este dispositivo, donde la nuda propiedad va a ser la diferencia entre el valor que yo originalmente computé para el usufructuario en función de la edad para el usufructo vitalicio, y la nuda propiedad evidentemente va a ser la diferencia hasta cubrir el 100%. Y para el caso de la transmisión de nuda propiedad, esto ya sería al revés, yo cedo la nuda propiedad, pero me reservo el usufructo, bueno, se considera como una transmisión de dominio pleno. Paga por el 100%. Bueno, después hay otros supuestos que lo están en la filmina. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las exenciones relevantes. Bueno, dentro de las exenciones relevantes tenemos las transmisiones al Estado, Estado de cualquier nivel de gobierno, las transmisiones a instituciones religiosas, de beneficencia, culturales o de bien público, la transmisión por causa de muerte del inmueble que está constituido como bien de familia, la transmisión por causa de muerte a favor de cónyuge, ascendientes, descendientes, incluidos hijos adoptivos, del bien inmueble destinado a vivienda del causante de su familia, siempre que sea la única propiedad y que la evaluación fiscal no exceda 1.154.400 pesos. Pero decir, ¿pero cómo? Si recién usted dijo que el bien de familia, sí, está claro, bien de familia goza de la exención. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un bien que es la vivienda del causante de la familia, pero no está como bien de familia? Bueno, opera este segundo dispositivo. Hay una exención hasta el 1.154.400 pesos. Bueno, otra exención importante es la transmisión de una empresa por causa de muerte, cualquiera sea la forma de organización, incluidas explotaciones unipersonales, en tanto y en cuanto la empresa, puede ser esto,
obviamente una sociedad de familia o una explotación unipersonal que no tiene forma empresaria, por ejemplo, un capital afectado de una actividad, en tanto y en cuanto el patrimonio que se transfiere a favor de los herederos de este núcleo familiar primario, a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes, inclusive hijos adoptivos o los cónyuges de los mencionados, y los mismos mantengan la explotación. Bueno, este patrimonio, en tanto y en cuanto no supere los 34.280.000 pesos, más o menos. Bueno, y el umbral de tributación general para todo este impuesto es de 468.000 pesos, 468.060 para ser precisos, el cual se eleva a 1.948.800 cuando se trate de padres, hijos y cónyuges. Bueno, faltan 10 minutos y la verdad que el resto de las filminas hablan de qué pasa cuando hay participaciones en sociedades, que son situaciones muy puntuales que generan controversia, donde básicamente tenemos la siguiente situación. ¿Qué pasa cuando yo tengo una sociedad? ¿No? Una sociedad por acciones, por ejemplo. Si la sociedad por acciones está en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las acciones están en la provincia de Buenos Aires, el derechohabiente tiene que tributar sobre el monto total, el enriquecimiento total que recibe en concepto de esas acciones por el valor patrimonial proporcional. O sea, por ejemplo, tiene el 50% del capital accionario, bueno, tiene que tributar sobre el valor patrimonial proporcional que se expresa en el último balance sobre esas acciones. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una sociedad o de capital federal y las acciones están en capital, o es una sociedad de Córdoba o de cualquier otra provincia? Bueno, lo que dice la ley es que el derecho la persona que recibe esas acciones tiene que tributar por la proporción de bienes que esa sociedad tiene en la provincia de Buenos Aires. Bueno, evidentemente este dispositivo está muy criticado y hay jurisprudencia añeja desde el año 56, inclusive de la Corte Suprema, que dice que evidentemente, bueno, esto no sería del todo constitucional. Bueno, y un tema muy importante que es la cuestión de la prescripción, y ya vamos a habilitar después la ronda de preguntas, que básicamente tienen que tener muy en claro lo que es el artículo 326 del Código Fiscal y el artículo 159, que habla básicamente, dice lo siguiente, para que se entienda. O sea, no corre la prescripción en tanto y en cuanto el fisco no haya podido conocer la obligación de tributar este impuesto. Recién, cuando a través de algún acto el fisco hubiera estado en condiciones de conocer algún hecho o algún acto que obviamente dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que le permita, le dé la chance de poder hacer una determinación, recién ahí empieza a computarse, empieza a correr la prescripción. Por eso dice claramente el artículo 326, que es el último artículo que está dentro del Código Fiscal, que regula el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que dice que no corren los plazos de prescripción de las facultades de determinación de ARBA en relación con este impuesto, cuando por cualquier razón, de hecho o de derecho, los procesos sucesorios que se tendrían que haber abierto en provincia de Buenos Aires se hayan abierto en otra jurisdicción. Claro, porque no tiene forma de conocer los enriquecimientos que pueden llegar a surgir de ese expediente. Tampoco corren estos plazos cuando en los documentos que instrumentan las transmisiones gratuitas entre vivos no se denuncia el domicilio real del beneficiario en la provincia. Claro, porque si yo tengo domicilio en la provincia, pero digo que vivo en otro lado, evidentemente
todos los dispositivos de control que establece esta resolución normativa 32, que son poner en cabeza del escribano, en cabeza de los tribunales, o sea, todos los agentes de información que yo establezco para que denuncien la falta de pago, si yo me voy de la jurisdicción y celebro los actos en otro lado, o abro el juicio sucesorio en otro lado, el fisco ARBA no va a poder tomar conocimiento, entonces mientras se dé esta situación irregular, no va a correr la prescripción. Dice, en estos casos, los plazos de prescripción contemplados en el artículo 157 del Código Fiscal van a empezar a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al de la correcta apertura del proceso sucesorio o ante la correcta mención del domicilio. O sea, cuando cuando se sanea esta situación y a través de algún dispositivo el fisco podría conocer la situación, ahí empieza a correr la prescripción. Y por último, el artículo 159 básicamente establece o sea, de alguna manera se complementa con este dispositivo del artículo 326, pero dice que el impuesto no resulta exigible cuando el momento de la exteriorización, o sea, cuando, por ejemplo, se inicia el proceso sucesorio, se denuncia el domicilio correcto, pero cuando hayan pasado más de 10 años contados a partir del 1 de enero siguiente a cuando se verificó el hecho imponible. Así que, bueno, este vendría a ser básicamente el andamiaje normativo de este impuesto. Les pido, a ver, aguárdenme un segundito que tengo que poner a cargar porque está floja de batería la compu, y habilitamos la ronda de preguntas que espero gustosamente poder responder. Bueno, ahí le voy a dar la palabra a Federico. Perdón, pero Federico, te doy la palabra a vos y ya nos quedamos sin tiempo para preguntas. El Power lo vamos a estar enviando en cuanto el profe nos lo envíe a todos los asistentes, así que no me tienen que decir el mail por el chat. Y ya ahí, Federico, tenés la palabra. Ok. Soy todo oídos. Buenas tardes, no sé si ahí me escuchan bien. Yo lo escucho perfecto, amigo. Perfecto. Excelente la exposición. La consulta es: ¿qué responsabilidad tenemos los profesionales cuando desde nuestro usuario de ARBA con nuestra clave SIT hacemos la declaración del ITGB, lo que hago con frecuencia cuando son montos bajos? Pero bueno, no sé si tenemos alguna responsabilidad especial ante el fisco con eso. Y la segunda, muy cortita, yo normalmente cuando, por ejemplo, se van declarando bienes progresivamente, yo los voy declarando, digamos, no hago el cómputo con lo que se declaró el año anterior y el año anterior. Y ahí me parece que estoy cometiendo un error. Bueno, mire, con respecto al tema de la responsabilidad sobre el sujeto que practica la liquidación, mire, esto siempre es a ver, así como la ley de procedimiento tributario en el orden federal tiene un dispositivo, en los códigos fiscales también siempre se establece una responsabilidad solidaria en cabeza de aquel que, por su culpa o dolo, facilite la evasión. Entonces, como es imposible abordar toda la casuística, siempre cuando un sujeto interviene como liquidador de impuestos, es muy importante que se redacte un legal disclaimer, que lo que implica es, de alguna manera se le dice al cliente: yo te liquido el impuesto con datos que vos aportaste, que vos declarás bajo juramento conocer tales disposiciones del Código Fiscal y que los elementos que vos me aportaste son correctos y completos. Y de alguna manera, entonces, eso es una forma de zanjar un poco la responsabilidad. En todo caso, si hay algún tipo de omisión, usted fue utilizado como un mero instrumento. ¿Me explico? Y si usted, como dice, cometió un error porque no conocía esto del dispositivo de los 5 años, bueno, a ver, evidentemente téngalo presente, y yo le diría que frente a esa situación verifique los antecedentes y le haga firmar un legal disclaimer a su cliente para que le diga de que en realidad él le fue aportando la información de esa manera y que él se hace cargo de cualquier eventualidad civil o eventualmente sancionatoria
producto de la aplicación de sanciones del Código Fiscal. Yo le sugiero eso. Pero siempre el cálculo lo hacemos manual, digamos, no es que el sistema se lo va sumando al mismo. No, claro, lo que pasa es que en realidad el sistema prevé que se incorporen declaraciones anteriores. Entonces, ¿cómo se llaman? Las distintas pantallas que hay, se pueden declarar enriquecimientos de periodos anteriores. Y que de esa manera justamente se empieza a hacer la acumulación y le permite computar como pago a cuenta el gravamen que usted habló en oportunidades anteriores. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, para seguir profundizando. Gracias. Ningún problema.